Bueno, vamos a esperar en las cartas del apóstol Juan. Esperemos que estemos aprendiendo, amén, esas cartas que hemos estado abordando los domingos. Considero que sí, no sé usted, ¿verdad? Pero esperemos que estemos aprendiendo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar otro tema que está en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 4, perdón. Cinco. Mateo 5, versículo 1. Cuando lo tengan me dice un amén. Los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie. Los que no, permanezcan sentados. Si tiene algún problema para pararse. Y vamos a darle lectura a estos versículos, capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, una vez más ha sido tu gracia sobre gracia de la cual hemos recibido, de la cual nos permite estar en este lugar, parados, Señor, adorándote, trayendo nuestros ruegos, y ahora, Señor, para hablar tu palabra. Yo te ruego, yo te pido, Señor, yo te suplico que me ayudes. Siempre te voy a necesitar, Señor, y más cuando hablemos tu palabra, porque es tu palabra. Te pido que me ayudes, que nos guíes a mí y a mis hermanos, y que mi carne no sea un estorbo, Señor, para lo que quieres hablar a tu pueblo. Yo te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Si nosotros, amados hermanos, hiciéramos un análisis exhaustivo de cada verso, realmente no nos llevaría mucho tiempo para poder nosotros exponer estos pasajes que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí en este capítulo 5. Así de que lo único que vamos a ver el día de hoy, amados hermanos, es el verso 5, y sobre ese verso 5 vamos a analizar el contexto de lo que el Señor está hablando. No solamente a esta audiencia que le está hablando, a estas personas que lo están escuchando en el Sermón del Monte, sino a nosotros también. Amén. El versículo 5 dice, si lo tiene: Bienaventurados los, ¿qué hermanos? Los mansos. Así dice, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Antes de iniciar, amados hermanos, quisiera preguntar, sin que me contesten,
¿Quién tiene mansedumbre? ¿Cuántas hermanas hay en este lugar que son mansas? ¿O cuántos hermanos hay en este lugar que se consideran mansos? Quizás dirán, soy manso hasta que me hacen algo. O soy manso hasta que no se metan conmigo. Porque si se mete conmigo, sale mi apellido pomposo. Bueno, así me apellido yo, ¿verdad? En estos versos, amados hermanos, que leímos, precisamente en este verso 5, nuestro Señor Jesucristo está predicando lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo lo está predicando casi, si usted lo nota, es el capítulo 5, lo está predicando casi en el inicio de su ministerio, donde, como exponen algunos comentaristas, el Sermón del Monte son las evidencias, fíjese bien, son las evidencias de alguien que pertenece al reino de Dios. Son las evidencias. Cuando nosotros leemos y estudiamos y vemos el Sermón del Monte, podemos ver que nos muestra cómo se debe de ver la vida de un cristiano basados en esto que está hablando el Señor. Es decir, el Sermón del Monte, amados hermanos, nos muestra claramente cómo se ve la vida de un cristiano o cómo se debe de vivir la vida cristiano. Y aunque dentro de esta audiencia están los discípulos, donde ellos todavía no eran la sal de la tierra, todavía no, aquí todavía no, donde ellos todavía no eran pacificadores, aquí todavía no, ¿verdad que no, hermanos? Hablando de este capítulo 5, donde todavía ellos no eran de limpio corazón, donde todavía ellos no eran misericordiosos, ni pacientes, ni mansos, un día estas evidencias se iban a manifestar en la vida de ellos, un día. Pastor, ¿dónde vemos las evidencias de este sermón, Sermón del Monte en la vida de los discípulos? Bueno, lea sus cartas, ahí lo va a encontrar. Usted va a ver cómo ellos se expresan. Entonces, el Sermón del Monte, amados hermanos, nos muestra claramente cómo se debe de vivir y cómo se debe de ver la vida de los cristianos. Repito, y mientras el Señor está dando el Sermón del Monte, en esa audiencia que es mucha dentro de ellos, ahí están los discípulos, mas sin embargo todavía ellos no eran la sal de la tierra, no eran pacificadores, no eran mansos, no eran de limpio corazón, no eran misericordiosos. Repito, mas sin embargo, un día esas evidencias se iban a manifestar en la vida de ellos. Repito, claramente nosotros eso lo podemos comprobar, hermanos, en las cartas pastorales o congregacionales de ellos. Ahora, dentro de estas bienaventuranzas, la que aparece en el verso 5 es, ¿cuál? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿cuál bienaventuranza aparece en el verso 5? La de la mansedumbre. Algunas traducciones, hermano, traducen la palabra bienaventurado como bendecido, dichoso, afortunado o supremamente bendecido. Algunas traducciones así lo traducen. Entonces, la palabra que aparece, o la bienaventuranza que aparece en el verso 5 es manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es importante notar, repito, él lo está predicando al inicio de su ministerio. Todavía eran mansos, todavía no, pero un día lo iban a hacer. Aquí le está predicando a una audiencia bien grande, incluyendo a sus discípulos. Cuando nosotros leemos, amados hermanos, esta bienaventuranza, la del verso 5, bienaventurados los mansos,
En el tiempo que vivimos hoy, fíjese bien, en el tiempo que vivimos hoy y en el contexto en que nuestro Señor Jesucristo da este sermón, son tiempos muy parecidos. La palabra es la misma de ayer, hoy y de siempre. Muy parecidos. Ya que en el tiempo en que vivimos hoy, el mundo expone la mansedumbre, expone la mansedumbre como algo débil, como algo de blandequería, como algo de sin hombría, como algo decaído, como algo delicado. Así expone el mundo la mansedumbre. Y cuando pensamos que la mansedumbre, hablando de la mansedumbre, hermanos, cuando pensamos que la mansedumbre se ve como algo débil, como algo delicado, como algo decaído, podemos caer, amados hermanos, en estar pensando como el mundo piensa y no como nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en este verso. Podemos llegar a caer en eso. Estoy diciendo podemos, porque yo sé que usted es manso. Y usted es muy mansa. No estoy usando el sarcasmo, ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la pregunta que nos haríamos es: ¿cómo es que yo voy a ser manso ante la crítica que me hacen? Por eso es algo muy parecido en el tiempo en que el Señor predicó esto y en el tiempo de hoy. Porque la pregunta sería ¿cómo es que voy a ser manso ante la crítica que me hacen? ¿Cómo yo voy a ser así? ¿Cómo es que voy a ser manso ante la ofensa? ¿Cómo es que voy a ser manso ante el vituperio de alguien? ¿Cómo es que voy a ser manso ante la injuria, ante la afrenta, ante la burla, ante el insulto? ¿Cómo? Hermanos, lo más probable es que ante esas cosas que yo les nombré difícilmente, fíjese bien, ante esas cosas que les nombré, la ofensa, el vituperio, la injuria, la afrenta, la burla, el insulto, lo más probable es que ante esas cosas que les nombré, difícilmente nosotros a veces como cristianos, difícilmente se las dejamos a Dios, ya que si algo nos caracteriza es precisamente que en momentos de dificultades, en momentos de vituperio, en momentos de insultos, en momentos de afrenta, la mansedumbre es lo menos que sale a relucir. Gloria a Dios por los que les sale a relucir, pero regularmente es lo menos que sale a relucir, que la mansedumbre. Es un problema de la carne. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, está dando su sermón. Un sermón que ante la audiencia que está escuchando, mire lo que le voy a decir, hermano, lo menos que tenían es precisamente esta virtud. Repito, nuestro Señor Jesucristo está dando un sermón que ante la audiencia, incluyendo sus discípulos, hermanos, incluyendo sus discípulos en el inicio de su ministerio, un sermón que ante la audiencia que lo está escuchando, lo menos que tenía esta audiencia es precisamente esta virtud de la mansedumbre. Pastor, ¿cómo usted sabe que esta audiencia difícilmente tenía esta virtud? Lo sabemos, ya que en el contexto este pueblo está bajo opresión del Imperio Romano, donde las revueltas, donde las rebeliones, donde los alborotos era el pan de cada día. Ese es el contexto cuando él habla. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Las revueltas, las rebeliones, los alborotos eran el pan de cada día. Es decir, en el momento que aparece nuestro Señor Jesucristo, había muchos grupos que hacían rebeliones ante el Imperio Romano. Por lo tanto, lo menos que querían escuchar es este tipo de mensajes. Era lo menos que querían escuchar ellos. Que les dijeran:
Bienaventurados los mansos. Era lo menos que querían escuchar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo está dando el sermón del monte, un sermón que ellos no esperaban escuchar. Esa es la realidad. Ese es el inicio de su ministerio. Vemos a nuestro Señor Jesucristo dando un sermón que ellos no esperaban y no querían escuchar. Imagínese, hermano, usted viene a la iglesia y escucha del predicador un sermón que usted no quiere escuchar. Es un ejemplo que estoy dando. Usted viene a la iglesia y escucha del predicador diciéndole, arrepiéntete. No, yo no quiero escuchar eso. Cambia. No, yo no quiero escuchar eso. Deja la pereza. Hermana, sujétate a tu marido. No seas insujeta. Sé manso, sé pacificador. No, ese mensaje yo no lo quiero escuchar. Quizás, hermano, pueda ser que alguien no quiere escuchar un mensaje, y puede ser, hermano, que usted está aquí sentadito, ¿verdad? Callado, no diciendo amén, de repente sí, pero dentro de usted quizás diga, no, yo no recibo. Porque de repente hay mensajes que no queremos escuchar. No digo porque yo estoy predicando, sino por cualquier hermano que pueda estar predicando. Entonces, amados hermanitos preciosos en el Señor, preciosísimos en el Señor, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo está dando un sermón donde dice, bienaventurados los ¿qué, hermanos? Los mansos, es decir, lo menos que querían escuchar este pueblo ese tipo de sermones, ya que el pueblo de Israel o los judíos esperaban a un Mesías, ¿qué, hermanos? A un Mesías que acabara con el imperio romano. Esperaban a un Mesías vengador, esperaban a un Mesías triunfador sobre Roma, esperaban a un Mesías tipo militar, es decir, la perspectiva de ellos, la idea de ellos del Mesías era que este pueblo era que el Mesías, cuando viniera, tomara control de Roma, los vengara, los acabara y los matara. Esa era la idea que ellos tenían sobre el Mesías. Esa era la perspectiva que ellos tenían sobre el Mesías. Cuando venga el Mesías, vamos a acabar con Roma. ¿Se acuerdan de los celotes, verdad? Vamos a acabar con Roma, los vamos a matar. Había mucha revuelta, hermanos. Y al escuchar que él era el Mesías, vamos a escuchar a ver qué dice el Mesías, ya se va a acabar esto. Ya se va a acabar esto. Mas sin embargo, escucharon algo que no querían escuchar. Repito, los que escuchan a nuestro Señor Jesucristo seguramente es lo que menos querían escuchar, lo que menos querían saber y lo que menos querían hacer. Porque ¿qué le dice el Señor? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué? Bienaventurados los mansos. ¿Qué los mansos? ¿Qué? ¿Cómo que yo me voy a dejar? ¿Qué? El Mesías me dice que debo de ser manso cuando espero que el Mesías me vengue. El Mesías me dice que tengo que ser pacificador cuando yo estoy bajo la opresión de Roma. El Mesías me dice que tengo que ser manso cuando Roma me oprime, cuando me injurian, cuando me ofenden. ¿Qué? Yo no quiero a ese Mesías. Crucifíquenle.
Yo no quiero a ese Mesías. Crucifíquele. Seguramente, hermano, cuando lo escuchaban, o cuando escuchaban este sermón, que vivían bajo la opresión de Roma, por la forma gramatical de los versos, este era un mensaje que ellos no querían escuchar. Como decir, el Mesías me dice que tengo que ser pacificador. Me dice que soy bienaventurado cuando lloro y ahora cuando lloro y ahora me dice que tengo que ser manso. Sí, el Señor está diciendo eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hermanos, Mateo, ¿a quién escribe? ¿A quién? A los judíos. ¿Quién esperaban los judíos? Un rey libertador. Mateo le escribe a los judíos y los judíos esperaban a un Mesías libertador donde según ellos el Mesías iba a usar la fuerza. Un Mesías militar. Estos judíos esperaban a un Mesías de aquí y ahora. Aquí y ahora vamos a conquistar. Aquí y ahora vamos a derrotar a Roma. Aquí y ahora vamos a conquistar las promesas. Aquí y ahora vamos a conquistar la ciudad con declaraciones. Pasa lo mismo en la iglesia. De una forma general. Pasa lo mismo en la iglesia de una forma general. Amados hermanos, si en esta iglesia se dijera, fíjese bien, si en esta iglesia se dijera, viene un predicador, no va a venir, es una suposición, viene un predicador que hace milagros y te dice, no te vas a ir sin tu milagro, aquí y ahora, les aseguro que se llenaría quizá la iglesia. ¿Por qué? Porque lo mismo que esperaba este pueblo del Mesías, era un Mesías de aquí y ahora, y eso pasa en la iglesia en general, donde buscan a un chamán vestido de pastor que les resuelva su milagro. Dios sigue haciendo milagros, hermano, no estamos en contra de eso. Pero ellos querían a un Mesías que los librara de Roma. Mateo, amados hermanos, le escribe a los judíos y la perspectiva que tenían los judíos del Mesías era un Mesías de conquista, un Mesías libertador, un Mesías de usar la fuerza, un Mesías militar. Y es por eso seguramente que cuando escucharon este mensaje, seguramente dijeron, no, así no. Para conquistar hay que ser manso, estando bajo Roma. ¿Cómo voy a conquistar yo siendo manso? Para conquistar hay que ser pacificador cuando Roma me oprime. ¿Cómo voy a conquistar yo siendo pacificador? Seguramente este mensaje, hermano, les escandalizó. ¿Por qué? Porque mansedumbre y conquista usando la fuerza no van de la mano. No van de la mano. Manso para conquistar, no. ¿Cómo que manso? ¿Cómo que el reino de Dios se trata de un montón de mansos, de pobres de espíritu, de pacificadores? ¿Cómo es así? A ver. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. El Mesías que el nombre Isaías era el Mesías que para ellos, mira hermano, para ellos no llenaba sus expectativas, donde después, ¿qué le dijeron? ¿Se acuerdan lo que le dijeron?
ellos dijeron: nosotros no queremos a ese Mesías, crucifíquenle. Porque yo quiero un Mesías que llene mis expectativas, que resuelva todos mis problemas. Por lo tanto, si Él no lo va a hacer, yo no quiero ese Mesías. Querían milagros, querían milagros. Querían peces y pan, querían peces y pan. Querían las sanidades, pero no querían a este Mesías que les dijera que tienen que ser pacificadores. Así de que si no es así, le dijeron al final de su ministerio: crucifíquenle. Lo mismo pasa en la iglesia general, donde les predican a un Cristo que le llene las expectativas. ¿A qué han llegado personas así? Ay, pura doctrina y pura doctrina, pura doctrina. No, yo quiero otra cosa. Quieren un Cristo que le llene las expectativas. Lo mismo pasa. Lo mismo pasa. Verso 5. Vamos a ir más. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué les está diciendo el Señor, amados hermanos? Lo que está diciendo el Señor es que la mansedumbre no se trata de debilidad, sino de ser inferior. La mansedumbre se trata de un corazón que ha sido transformado, donde no podemos ser una persona indomable, donde en ocasiones decimos: yo así soy y de nadie me voy a dejar. Habla de un corazón transformado. Un corazón transformado. La mansedumbre, amados hermanos, es el resultado de la obra del Espíritu Santo, donde no son con nuestras fuerzas, ni mucho menos nuestros méritos, ya que es una obra total del Espíritu Santo. Así que de eso se trata el reino de Dios, de lo que está hablando aquí el Señor. En Mateo capítulo 20, 2 de sus discípulos quería uno ser más grande que otro. ¿Recuerdan? Sin embargo, nuestro Señor les dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será, ¿qué? Vuestro siervo. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que está diciendo es que de eso se trata, hermanos, el reino de Dios. Si usted analiza bien la gramática de este capítulo y de lo que rodea el capítulo y de lo que, en el contexto de lo que pasaba con los judíos en ese tiempo, va a ver claramente que ellos esperaban a un Mesías libertador, a un Mesías que los sacara de sus apuros. Mas sin embargo, hermanos, escucharon un mensaje que quizá, estoy diciendo, quizá no querían escuchar. Por eso yo pregunté al principio: ¿cuántos mansos sabemos aquí? Hasta que me hacen algo, o hasta que se meten conmigo, porque no saben de dónde yo soy. Los discípulos, amados hermanos, están escuchando junto con la audiencia este sermón. Están escuchando ellos. Y todavía no lo eran, pero después lo fueron. Así, hermano, de que tenemos esperanza. Los que ya son mansos y humildes, y gloria a Dios por ellos. Pero los que no tenemos esperanza. Amén. Efesios 4:2. El apóstol Pablo, hablando de lo mismo, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con ¿qué?
Miren los ingredientes que él dice. Soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros con amor. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que el resultado, según los contextos, de haber sido predestinados, de haber sido llamados, de haber sido redimidos, de haber recibido el Espíritu Santo, producirá en nosotros. Por eso no es una obra de nosotros, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu. Tú vas a tratar de hacerlo y no vas a poder, pero es una obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que descansar en Él. Porque ¿cuántos han tratado con sus fuerzas? ¿O hemos tratado con nuestras fuerzas? En Efesios 4, el apóstol Pablo, habiendo ya hablado sobre la predestinación, sobre el llamado, sobre el que hemos sido redimidos y el haber recibido el Espíritu Santo, él expone que producirá. ¿Producirá qué? Humildad, mansedumbre, que nos soportemos los unos a los otros. Porque es una obra del Espíritu Santo. Santiago 3:13, se lo leo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Él hace una pregunta retórica a él. Y él mismo la responde. Muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. La versión lenguaje actual dice, ¿quién sabio y entendido entre vosotros? Muestre con la bella conversación sus obras en mansedumbre, en sabiduría. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre esta bienaventuranza, todavía ellos no tenían esta virtud. Pero después, viendo ya las cartas congregacionales, vemos nosotros cómo la obra del Espíritu Santo, porque es una obra del Espíritu Santo, produjo en ellos esta virtud. Colosenses 3:12. Se lo leo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Lo que produce el Espíritu Santo, la obra del Señor. Vestíos. La palabra vestíos es una analogía que usa el apóstol Pablo sobre una vestimenta de algo que se nos ve. Por ejemplo, yo veo al hermano Miguel y digo, el hermano Miguel viene elegante, viene con una camisa azul. Elegante, amén. Trae un pantalón. ¿Veis? Eso es lo que yo veo. Hermano Carlos trae una camisa, es rosita, color mamey, pantalón azul. Es lo que yo veo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, usa una analogía de una vestimenta de lo que él puede percibir, de lo que él puede ver. De la misma manera que puedo ver los atuendos del hermano Miguel o del hermano Carlos o de ustedes, en esa analogía que usa el apóstol Pablo dice, vestíos. Es decir, el que es escogido de Dios se le mira. No tiene que decir a los cuatro vientos, yo soy el más humilde de la congregación, yo soy el más paciente de la congregación. No lo tiene que decir a los cuatro vientos, sino que la persona se le ve. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Se le ve que es santidad,
misericordia, benignidad, humildad, paciencia, mansedumbre. Ahora, esa vestimenta se nos ve. Se nos ve esa vestimenta a nosotros. Usando esa analogía, porque mire que la audiencia, quien habla del Señor, hermanos, ¿qué le dijeron al final al Señor de su ministerio? Con excepción de sus discípulos: crucifíquenle. No queremos a ese Mesías que nos dice que tenemos que ser mansos. No quiero ese mensaje yo. Yo no quiero ese mensaje. Yo quiero un mensaje que llene mis expectativas. Ese mensaje no. Primera de Timoteo 6:11, se lo leo. Mas tú, hombre de Dios, a diferencia de unos que no eran, según el contexto, a diferencia de otros, a diferencia de los que no eran, mas tú, hombre de Dios. Pregunta: ¿cómo se ve un hombre de Dios? ¿Cómo se ve? No como dice él que es. Yo puedo decir muchas cosas, hermanos. Yo puedo alardar de muchas cosas. Pero ¿cómo se ve en su caminar? Dice: huye de estas cosas, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, que también se puede aplicar a las hermanas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Según Pablo, ¿cómo se ve un hombre de Dios? ¿Cómo se ve? Sigue la justicia, sigue la piedad. Es una persona que confía mucho en Dios, muestra el amor de Cristo, muestra paciencia y mansedumbre. Así se ve un hombre de Dios. Yo puedo decir muchas cosas. Yo me puedo parar aquí y decir muchas cosas, pero mis hechos dirán lo contrario de mí. Gálatas 6:1, se lo leo, hermanos: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué, hermanos? De mansedumbre, considerándote como a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque es bien fácil señalar con el dedo, hermanos. Y Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Amados hermanos, me temo que difícilmente esta virtud se nos ve en momentos de conflictos. Y entender que esta es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso no es algo que te heredó tu papá. Esto no es algo que te heredó tu mamá. Esto no es algo que te heredó tu grampa, tu grama, no. Esta es una obra del Espíritu Santo. Una obra del Espíritu Santo. Es algo con lo que no nacemos. Es una obra del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es, y da la lista. Pastor, ¿cómo puedo ser entonces pacificador o lo que está nombrando nuestro Señor Jesucristo? Acudamos a los medios de gracia. Acuda a los medios de gracia. Porque es una obra del Espíritu Santo. Acuda a la oración, acuda al ayuno, acuda a la palabra. Repito, ya que esta virtud es una obra del Espíritu Santo. Es imposible, hermanos, es imposible ser mansos con nuestras fuerzas, a no ser que sea por la obra de Cristo. Usted va a tratar con sus fuerzas y no va a poder. Y no va a poder, y no va a poder, y no va a poder, porque es una obra de Cristo. Es una obra de Cristo.
Amén. ¿Te imaginas el sermón escuchándolo, esperando a un Mesías libertador y diciéndole, me está diciendo a mí que tengo que ser manso? Sí, te está diciendo a ti que tienes que ser manso. ¿Me está diciendo a mí que tengo que ser pacificador? Sí. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que tenemos que ser pacificadores. Por cierto que dentro del grupo de selectivo del Señor, de los discípulos, había un celote. ¿Y usted sabe quiénes son los celotes, hermano? Eran guerrilleros, eran alborotadores, eran rebeldes. Seguramente quizá traía su espada ahí. Ya vino el Mesías, vamos a conquistar, ¿no? Bienaventurados los mansos. Dice un comentarista, ya para terminar, hermanos, dice un comentarista, escuche bien lo que le voy a decir, porque es verdad, es un comentarista, Podemos estar en la presencia del Señor cuando venimos a orar y decirle al Señor, Señor, soy un pecador. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Cuántos han dicho eso? Señor, soy un infiel. Señor, soy un miserable. Yo lo he dicho, Señor, me siento como un miserable. Podemos estar en la presencia de Dios y decirle, Señor, soy un pecador, soy un fiel, soy un miserable, tanto los hombres como las hermanas, pero ay de aquel hermano que me lo diga, porque ya sabrá con quién se metió. Yo le puedo decir al Señor aquí, Señor, yo soy un pecador, yo soy un miserable, yo soy un infiel, pero ay de aquel que me diga, porque no sabe con quién se metió. En otras palabras, esta persona está diciendo, no estoy preparado yo que otros digan de mí lo que yo precisamente estoy reconociendo en el altar delante de Dios. Y el Señor ahí nos dice, mentiroso. Porque así oramos. Y esa es la forma correcta de orar. Señor, soy un pecador. Soy un infiel. Pero cuidadito con que la hermana que me cae mal me lo diga. Porque no sabe con quién se metió. Sabrá con quién se metió. Las mismas palabras, hermano, que dijimos en el altar, no estamos listos. Puede ser que no estamos listos, no estamos preparados para que otros nos digan. Por eso hay mensajes que no queremos escuchar. De verdad, hermanos. Por eso hay mensajes que no queremos escuchar. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.